Pues mira, yo como durante mi infancia y adolescencia estudié música, estudié piano varios años, pues tenía como la inquietud de hacer una historia sobre músicos, sobre pianistas, y pues un poco por azares del destino conocí a David y a José Luis y a Cristi, su mamá, y pues al ver la interacción entre ellos se me hizo súper interesante. Nunca había visto a una persona con las características de David, y menos que fuera pianista y que tocara como él lo hace. Y pues al verlo a él y ver que su papá pues era también su maestro y ver esta relación entre ellos dos, y sobre todo al enterarme de que esa relación no había sido siempre así, sino que fue todo un recorrido que tuvieron que hacer juntos, pues se me hizo muy interesante y fue lo que me motivó a querer contar esa historia. Conforme yo los iba conociendo, pues sabía que parte de la película era como el recuento de su historia de vida, pero también que necesitábamos algo que nos diera un hilo conductor para la narrativa de la película, ¿no? Y entonces de una forma pues natural se dio que hay una pieza que compone el papá para el hijo, y entonces encontramos que en este proceso de esa composición y de la preparación de ese concierto era lo que nos iba a dar la narrativa a seguir con el documental. Al estar en medio del proceso cae la pandemia y eso nos obligó a parar varios meses, pero también nos permitió pues revisar todo lo que ya tenemos grabado, reflexionar sobre el material, y sobre cómo se iba desenvolviendo la historia, porque ciertamente en el documental pues puedes tener todo planeado, pero siempre va a cambiar, ¿no? Tienes que estar con la flexibilidad y la apertura de estarte adaptando constantemente. Y pues con esto de la pandemia nos afectó en el rodaje, pero también nos dio la oportunidad de incorporarlo en la narrativa del documental, ¿no? Entonces hay una parte en la que este proceso del concierto, que es de lo que trata principalmente la historia, se ve interrumpido, pero pues nos da como un nuevo obstáculo, un nuevo momento dramático para continuar la historia. Esos insectos tienen su ritmo, tienen su motivo musical. Pues la interacción con David, sobre todo el protagonista, fue muy interesante, porque desde que yo lo conocí, pues me quedó claro que él no estaba determinado por sus características físicas, ¿no? Por el hecho de haber nacido con un síndrome, sino que él pues es una persona como cualquiera y sobre todo es un artista. Y como artista pues usa la música para expresarse como cualquier músico lo haría. Y también algo que ayudó es que dentro de su misma familia siempre se han propuesto a tratarlo como a cualquier persona también. Entonces él está pues muy acostumbrado a pues hablar de forma relajada sobre su condición, sin darle así como que mucha importancia tampoco. Y eso también nos facilitó a nosotros pues comunicarnos con él de esa forma como más directa, sin tener que pensar en preocuparnos de cómo lo vamos a dirigir con él, si lo tenemos que tratar con pincitas o con, ¿no? con ciertos miramientos. O sea, realmente eso nunca fue necesario. Y más bien sí fue un diálogo constante de cómo representar su faceta de artista, ¿no? Él tenía pues ciertas expectativas tal vez, yo por mi parte como director me interesaba por otros aspectos, entonces siempre hay como una negociación constante entre las dos partes. Tus gustos, tus pasiones, compartirlo algún día con tu hijo, ¿no? Sí, pues al tratarse de una historia sobre músicos, pues eso nos daba muchas posibilidades pues creativas que quisimos aprovechar. Al momento de buscar cómo estructurar la historia, nos inspiramos en una estructura musical, ¿no? De música clásica. Entonces el documental está dividido en movimientos musicales, que es la misma que tiene el concierto que compone el papá para el hijo, ¿no? El papá, pues al ser un músico con una formación muy clásica, pues esta pieza que hace, pues tiene todas esas características así de la música clásica, pero en este camino musical que lo que él busca sobre todo es impulsar a su hijo para que ya, pues digamos que se consagre como un pianista profesional a través de tocar este concierto para piano y orquesta. Una vez que se logra esto, entonces viene el siguiente paso del hijo, ¿no? Que es comenzar ya su propia carrera. O sea, David ya como, no solo como pianista, sino ya como compositor.
y pues él ya demostrando su propia personalidad en la música, su propio carácter, su música ya tiene otra, pues otra personalidad distinta a la de su papá, ¿no? Él es un poco menos clásico, es como más libre y sí, sobre todo que usa la música para expresarse de una forma pues muy personal y pues con el documental sí justo procuramos reflejar toda esa transición, ¿no? Con una estructura capitular en movimientos, pero ya la última parte es como una parte más libre, que ya es ver a David haciendo su propio camino musical. Todo este ambiente que se forma en la naturaleza seguramente Pues influye. para nosotros como parte de la ética de realizar este documental, pues sí estaba pues mostrarles a ellos primero que a nadie el proyecto, ¿no? O sea, una vez que tuvimos el primer corte de edición ya terminado, lo primero que hicimos fue ir a la casa de la familia, mostrárselos, escuchar sus percepciones y fue muy interesante porque de algún modo había cosas que tal vez ellos imaginaban diferente, esperaban ver algunas cosas que no pusimos, pero sí les llegó, ¿no? O sea, desde un inicio nos dimos cuenta de que les llegó mucho la historia, les gustó cómo estaban representados y pues ya una vez que estrenamos la película en festivales y que ha estado en diferentes festivales, pues siempre procuramos que ellos estén presentes y a David le gusta mucho ver la película y verse a él. Entonces también creo que para ellos ha sido un proceso satisfactorio.